Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando los versículos de Mateo 16, 13, 20, o mejor conocidos como la profesión de fe de Pedro. Un evento sumamente significativo, ya que fue la primera vez en el Evangelio que se mencionó la palabra iglesia. Y no solo esto, sino que también la ciudad en donde se llevó a cabo todo este evento era conocido con el nombre de las puertas del infierno. Y si quieres entender mejor mi análisis, te recomiendo que antes de empezar refresques tu memoria yendo por tu Biblia y leyendo estos versículos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Obviamente tenemos que empezar por el principio, y el principio nos define una localidad, Cesarea de Filipo. Lo más antiguo que se conoce de esta ciudad es que era ocupada por los cananeos en los tiempos del Antiguo Testamento. Los libros de Jueces y Crónicas nos dicen que los cananeos adoraban al dios Baal en esta ciudad, y sus prácticas comprendían desde sacrificios humanos hasta prostitución e inmoralidad sexual ofrecida hacia su dios. Años más tarde, esta ciudad fue ocupada por los griegos y cambió su nombre a Panias, porque ahí ellos adoraban a un dios llamado Pan. Y al igual que los cananeos, los sacrificios humanos y la prostitución eran prácticas ofrecidas a su dios. Finalmente, en los tiempos de Jesús, esta ciudad era ya ocupada por el Imperio Romano. Herodes el Grande, gobernante de esa provincia, mandó a construir un templo de mármol en esta ciudad para adorar al César. Y después de la muerte de Herodes, su hijo, llamado Filipo, decidió cambiarle el nombre a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era conocida por los judíos como las puertas del infierno, por dos principales razones. La primera, porque tenía una vasta historia de adoración pagana y prácticas inmorales. Y la segunda, porque el templo romano estaba dentro de una cueva de la cual salían dos ríos, y la cascada creaba una inmensa neblina con una presencia espeluznante. Y por si fuera poco, esta ciudad se encontraba a 40 kilómetros de Galilea, la cual es una distancia considerable, especialmente caminando. Entonces, ¿por qué Cristo eligió esta ciudad pagana para anunciar la fundación de su iglesia? Y para poder resolver esta pregunta tenemos que continuar con los sucesos del Evangelio. Se menciona que al llegar a esta región, Cristo inicia con la siguiente pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Cristo, al hacer esta pregunta, utiliza el término el Hijo del Hombre para referirse a la profecía que se encuentra en Daniel 7, 13, 14. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Y cuando habla sobre la gente, se refiere al pueblo judío que espera a ese Mesías. Y otra forma de ver esta pregunta sería: ¿quién cree el pueblo judío que soy yo? ¿Un profeta o un Dios? Y la respuesta de los discípulos fue: la gente dice que eres un profeta. Y curiosamente, es con esta respuesta de los discípulos que vemos una vez más cumplida la profecía de Isaías 6:9 que dice: escuchan sí, pero sin entender. Miran bien, pero sin comprender. Pero por más decepcionante que haya sido esa respuesta, Cristo trata de remediar la situación haciéndole a los apóstoles una nueva pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? A lo que Simón Pedro le contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta pregunta fue de suma importancia, ya que obligaba a los apóstoles a desprenderse de sus creencias judías y dar inicio al cristianismo, ya que el pilar fundamental del cristianismo es creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías del pueblo de Israel. Pero en mayor medida esto significaba dos cosas. La primera, que los apóstoles dejaban de ser judíos en espera del Mesías y se convertían en cristianos siguiéndolo en vida. Y segundo, que aceptaban vivir en la verdad, sabiendo que para el Sanedrín esto sería considerado blasfemia y motivo de persecución y muerte. Sin embargo, lo verdaderamente curioso de toda esta situación es que esta no fue la primera vez que los apóstoles le llamaron Hijo de Dios a Cristo. El apóstol Natanael le llamó Hijo de Dios la primera vez que lo conoció. Juan el Bautista ya se había referido a él como el Cordero de Dios, e inclusive los apóstoles habían dicho: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, cuando Cristo caminó sobre el agua. Lo que hizo diferente este suceso de todas las profesiones de fe anteriores fue que esta fue la primera vez que Cristo le preguntó directamente a los apóstoles quién creían que era él. Y la respuesta de Pedro no vino directamente después de un milagro o un signo mesiánico, vino en medio de una conversación, lo que significa que su respuesta venía de la determinación de su corazón. Fue con esta pregunta y esa respuesta, por medio de la profesión de fe de Pedro, que nació el cristianismo como religión. Y toda religión necesita una estructura, y a esa estructura la conocemos como iglesia, y precisamente eso fue lo que Cristo comentó. Y Cristo le dice a Simón: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es importante señalar que Cristo no eligió a sus seguidores en base a sus credenciales eclesiásticas.
Los eligió en base a su fe. Confió en que esos pescadores, comerciantes, recaudadores de impuestos y antiguos pecadores se encargarían de continuar con su legado. ¿Esperaba que Pedro y Juan, antiguos pescadores, supieran de la noche a la mañana cómo organizar a miles de personas en una nueva religión? No lo creo. Lo que sí sabía es que lo que estaba dentro de los corazones de Pedro, Juan y los demás apóstoles les iba a permitir profesar que Cristo era el Hijo de Dios y eso era lo único que importaba. Y ese mismo ejemplo lo vemos hoy en día. ¿Es la Iglesia Católica perfecta? Para nada. Pero es esta misma Iglesia Católica la que ha permitido formar a santos extraordinarios como Santa Teresa de Calcuta, San Padre Pío y Santo Tomás de Aquino. El poder de la Iglesia recae en el poder de Cristo. El ser humano es simplemente un organizador. Y al enemigo de la Iglesia, Cristo lo conoce y lo conoce muy bien. Es por esta razón que están en Cesarea de Filipo, cuando comenta: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Porque estar en el infierno significa que ya estás vencido, y alguien vencido ya no puede triunfar. Y ese enemigo se venció cuando Cristo dio su vida en la cruz. En otras palabras, esto sería como Cristo diciendo: yo me encargo del poder y ustedes encárguense del hacer. Pero en el hacer se tenía que seguir cumpliendo la voluntad, el plan y los deseos de Dios. Es por esto que Cristo le indica a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo curioso es que Isaías en el Viejo Testamento había dicho palabras similares sobre Sebna, un mayordomo avaro, y Eliacim, un servidor bueno. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Y el leer estos versos me hace pensar que Isaías está hablando sobre la caída de Lucifer y sus responsabilidades como querubín. Recordemos que los querubines son la jerarquía más alta de los ángeles y son los encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. E Isaías declara a Cristo como el nuevo responsable de abrir y desatar en cielo y tierra. Por consiguiente, es en este evangelio en donde Cristo indica que a su partida, Pedro y la Iglesia serán los responsables de dicho designio, todo en base al plan de Dios. Ya para finalizar, desde este momento en Cesarea de Filipo hasta la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Cristo, muchas cosas pasaron, especialmente en la vida de Pedro. Pedro pasó de esta increíble profesión de fe a negar a Cristo 3 veces cuando lo aprendieron. Y Juan 21 ha sido reconocido por académicos como un capítulo lleno de simbolismos referentes a la misión de Pedro y a la Iglesia. Algunos simbolismos los encontramos en la barca, la fuerza de la red, Cristo cocinando pescado y compartiendo el pan, y el número 153. Pero lo más importante de este capítulo es la redención de Pedro. Cristo le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba, a lo que él le contesta que sí. Y Cristo, en cada una de esas respuestas, le decía: apacienta a mis ovejas, indicando que su misión de dirigir a la Iglesia exigía un amor incondicional al Señor y por consiguiente al prójimo. Y eso es lo mismo que Cristo le pide a su Iglesia hoy en día. Reconocernos como católicos involucra que nosotros también respondamos con la misma fe que Pedro a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y también ser parte de la Iglesia Católica involucra reconocer que todos somos parte del mismo cuerpo. No importa ni el tamaño ni el puesto, todos estamos llamados a servir al prójimo. Porque tal, y como dice la primera carta de Juan, el que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que lea la Biblia, y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.